El consumo de drogas no es un fenómeno nuevo y el uso de determinadas sustancias ha existido siempre. Eso sí, en la actualidad, los patrones de consumo responden más a un uso recreativo y lúdico que ha llegado a convertirse en un problema destacado de salud pública. En el ámbito laboral, los especialistas recuerdan que el uso de estupefacientes aumenta el riesgo de sufrir accidentes y reduce la productividad y eficacia de los trabajadores afectados por la adicción. Además, recalcan que el ámbito laboral es el espacio perfecto para prevenir posibles adicciones por las muchas horas que pasamos en el trabajo y por el vínculo emocional que existe entre aquellas personas que trabajan juntas. Desde 1987, la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General para las Drogodependencias y Adicciones, trabaja en la prevención. En la actualidad, desarrolla numerosas actuaciones en el marco del segundo Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, un documento que pone especial énfasis en la prevención de las drogodependencias y adicciones en tres ámbitos fundamentales: el educativo, el familiar y el comunitario y laboral. En este último hace hincapié el Manual de Prevención de las Drogodependencias y Adicciones, un texto que presenta un programa de intervención integrado y participativo dirigido a todos los estamentos que componen una empresa y que marca objetivos a corto, medio y largo plazo. Bueno, el objetivo del manual, es, digamos, es una parada en el camino. Venimos haciendo prevención en el ámbito laboral desde el año 91 con las centrales sindicales en Andalucía y los empresarios, y era pues poner en valor un poco lo que habíamos venido haciendo, y lo que se ha intentado recoger en ese manual es, aparte de lo que es la evidencia científica en prevención en el ámbito laboral, en el contexto mundial, también la experiencia que hemos tenido durante esos 14 años en Andalucía. En el marco legal general y específico del campo laboral aparecen como instrumentos esenciales dentro del diseño de políticas en materia de prevención de las empresas. Y es que no solo regulan aspectos importantes como la protección de la salud, la seguridad y el derecho a la intimidad, sino que permiten establecer una definición común del concepto droga: aquellas sustancias naturales o de síntesis cuyo consumo pueda generar adicción o dependencia, cambios en la conducta, alejamiento de la realidad y efectos perjudiciales en la salud. Existen una serie de factores y condiciones laborales que pueden aumentar la probabilidad de que un trabajador haga uso o abuse de ciertas sustancias. En primer lugar, los factores familiares: padres consumidores de algún tipo de sustancia, una mala situación económica o nulas relaciones entre los miembros de la unidad familiar. También los factores sociales, aquellos derivados de la presión de ciertos colectivos en los que el consumo de drogas está bien visto por la ausencia de alternativas de ocio adecuadas o consecuencia de la marginación social. Entre los denominados factores personales destacan las dificultades del individuo para relacionarse, su insatisfacción personal y la búsqueda de un medio de evasión de la realidad. Por último, los producidos de manera directa en el ámbito laboral: la peligrosidad en el trabajo, los horarios nocturnos, el estrés o la insatisfacción derivada por el trabajo que se desempeña. Lo que nos permite es que tengan continuidad los programas. Es más fácil hacer un diagnóstico de riesgo, es más fácil hacer un seguimiento del tratamiento, y además el ámbito laboral tiene un valor añadido que es muy interesante para las personas con adicciones, que de alguna forma el ámbito laboral hace responsable a los ciudadanos y hace responsable también al colectivo que los rodea, y de esa es una forma también de ayudar a las empresas. El trabajo en sí mismo permite una mejor rehabilitación. La prevención del consumo de drogas en el ámbito laboral
necesita de la cooperación de todos los miembros de la sociedad y debe realizarse de forma planificada. La prevención primaria, que tiene como objetivo evitar y retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas. Un nivel secundario, que persigue evitar que los consumidores esporádicos y habituales se conviertan en drogodependientes. Esta fase se centraría en la reducción del número de personas con problemas de consumo, evitar el deterioro de la salud del consumidor y lograr una detección y un tratamiento tempranos gracias a la asistencia social. Como último recurso, el nivel de atención terciaria se compone de medidas orientadas al tratamiento y rehabilitación de los drogodependientes. Están enfocadas a lo que se denomina reducción de daños, es decir, reducir los efectos negativos de la adicción y no el abandono del consumo. En la actualidad, el trabajador o la trabajadora puede recurrir al uso de diversas sustancias psicoactivas. Unas son legales y están aceptadas en la sociedad, mientras que otras solo pueden adquirirse y consumirse al margen de la ley. Estos son los efectos y contraindicaciones de las más habituales. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central capaz de generar dependencia física con tolerancia y síndrome de abstinencia. En los consumidores habituales puede producir gastritis, úlceras, hepatitis, cáncer en el tracto digestivo, impotencia o alteraciones cardíacas. Respecto al tabaco, la nicotina es el principio activo que más adicción genera. Fumar provoca la disminución de la capacidad respiratoria y puede producir enfisema pulmonar o bronquitis crónica. También se asocian al tabaco síntomas relacionados con el cáncer de pulmón, laringe o faringe o las anginas de pecho. En el apartado de los fármacos se encuadran todas aquellas sustancias legales que pueden utilizarse contra el dolor como estimulante o para inducir a la relajación o al sueño. Si se emplean de manera continuada, crean adicción y tienen efectos muy tóxicos para el organismo. Entre las sustancias no legales destaca el uso del cannabis, que modifica la conciencia y tiene un efecto relajante en pequeñas cantidades, pero además su consumo puede originar sudoración, somnolencia, descoordinación muscular o incrementar las pulsaciones cardíacas. La cocaína disminuye la fatiga, el apetito y el sueño, aumenta la tensión arterial, los riesgos cardíacos y en casos extremos afecciones hepáticas. La heroína es un opiáceo que proviene de la morfina y produce multitud de alteraciones orgánicas, por lo que su uso continuado es incompatible con la actividad laboral. Las drogas de diseño son derivados anfetamínicos que producen efectos estimulantes y en ocasiones alucinógenos. A nivel orgánico provocan aumentos en la presión sanguínea, taquicardias e incremento de la temperatura corporal acompañada de tics nerviosos y contracciones mandibulares. Y en los últimos tiempos, los disolventes, sustancias volátiles que se inhalan y producen efectos similares a los de una borrachera. A corto plazo producen pérdidas de memoria y cambios de humor. Su uso continuado provoca insuficiencia renal y hepática. De entrada nosotros lo que tratamos sobre todo es dar una formación e información suficiente para que el ciudadano en su libertad individual tome decisiones responsables. Eso es lo fundamental, que lo que hacemos es formar e informar. Existen 4 fases para comprender el análisis de la situación del problema. En primer lugar, se analiza el uso o abuso de las sustancias en el entorno laboral. En una segunda fase, se procede a la evaluación de la situación y a la elaboración de estrategias de intervención, fijándose metas y objetivos concretos. Después, se produce la intervención en sí y se adoptan las medidas necesarias en el ámbito de la prevención, la atención a los consumidores y consumidoras y, si se considera necesario, la rehabilitación de aquellos trabajadores y trabajadoras que lo necesiten. Por último, existe una fase de evaluación de los resultados dentro del marco del Plan General de Prevención. Hay que destacar que el Plan de Prevención en Drogodependencias y Adicciones es confidencial y de carácter voluntario. Además, está diseñado para cada caso concreto y en función de los recursos existentes. En definitiva, no busca castigar al afectado por su enfermedad, sino permitir su rehabilitación. El consumo de drogas es un factor presente en cualquier sociedad. Por ello es importante desarrollar un proceso preventivo que informe a las personas de los efectos y riesgos del uso de determinadas sustancias y elaborar una serie de medidas encaminadas a la rehabilitación y reinserción en la sociedad de los consumidores y consumidoras.
El éxito de estas medidas depende del tipo de sustancia consumida, de las características del individuo, de la calidad de los servicios de atención y prevención, de las condiciones socioculturales y, por último, del nivel de información en materia de drogas. Pero sobre todo, el éxito de las actuaciones del Plan para la Prevención de Drogodependencias y Adicciones en el ámbito laboral depende del empeño que todos y todas, tanto los afectados como sus familias y el resto de la sociedad, pongamos en ello.